Café Anime Live presenta Teoría de Géneros aplicado a medios audiovisuales. En la clase de hoy, el Cyberpunk. Bueno, no, en realidad no voy a dar una clase, aunque ahorita planeando hacer esto se me ocurrió y tal vez empiece a hacer pequeñas cápsulas a manera de clases, digámoslo, entre comillas, sobre teoría de géneros. Algo de lo que ya tiene tiempo no escribo en el blog. Pero bueno, hice esta infografía que pueden ver aquí hace ya algunos años, pero nunca la publiqué porque no creí que fuera tan buena. Y hace un par de semanas recordé que la tenía por ahí y dije, creo que es buen momento para publicarla, ya que revisándola no está tan mal. Aunque consideré que era un poco mejor hacer un video explicando cada uno de los elementos a simplemente postearla en el blog y ya. Así que vamos a empezar. Esta infografía es sobre el cyberpunk aplicado únicamente a medios audiovisuales, películas, televisión, animación, cualquier cosa, no precisamente a literatura. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, primeramente, vamos a verlo de ese tamaño. El cyberpunk deviene o deriva de cierta forma en su origen del film noir, el cine negro, que fue para algunos un género cinematográfico, para otros una etapa histórica del cine estadounidense, que se caracterizaba por el típico cine oscuro, en ese tiempo de blanco y negro obviamente, que generalmente abordaba temáticas como gángsters, maleantes, detectives, criminales, y por lo regular el personaje principal no era precisamente un héroe en el sentido estrictamente ético de la palabra, sino más bien era un antihéroe, alguien que no precisamente era bueno, tenía sus claroscuros y no era como los superhéroes de antaño que resolvía grandes crímenes. A lo mejor actuaba para hacer alguna especie de venganza o bien, pero no porque precisamente fuera un héroe. Y muchas veces en ciertos tipos de cine, para ciertos productores, para ciertos directores fue más importante retratar la parte mala, la parte oscura de Estados Unidos después de la Gran Depresión de 1929. De ahí deriva, es el elemento histórico que devienen los grandes gángsters, ¿no? Como Al Capone, por ejemplo. Ahora, el film noir deviene posteriormente con el paso del tiempo en el neo-noir. El film noir generalmente abarca los años 50 más o menos, y después el neo-noir, que es el nuevo noir, el nuevo negro, el nuevo cine negro, el cine negro contemporáneo, pues ya aparece de los 80 para acá. Una de las películas más clásicas de este film noir, de este neo-noir, es por ejemplo la adaptación cinematográfica de Sin City. Es cine negro, pero ya es moderno, ya es contemporáneo, ya tiene algunos toques de color, ya tiene otra forma de hacer el cine, pero siempre se centra en estos personajes malos, no precisamente villanos, pero sí que tienen una ética muy cuestionable. Entonces Sin City es uno de los ejemplos más conocidos, me parece, del neo-noir. Después, entre la etapa de que sale el neo-noir, aparece también una especialización tecnológica de este cine negro, que es el tech-noir. Esto es cine negro ambientado en un contexto de ciencia ficción, y básicamente la parafernalia, la estética, la indumentaria, la arquitectura y los gadgets que usan los personajes o que están en escena, pues son ya de elementos futuristas, ¿no? Inexistentes. Esto es ciencia ficción. El ejemplo más clásico de tech noir es el famoso Blade Runner. Blade Runner, considerado como la obra cumbre del cyberpunk cinematográficamente hablando. De hecho, su género más correcto sería un tech noir. ¿Por qué? Porque es completamente cine negro, cine de detectives, de un detective que no precisamente es el ideal moral, una sociedad deshumanizada y todo esto, escenarios muy oscuros propios del film noir, como aquella escena de la lluvia cuando pelea contra este replicante Roy Batty, me parece que es el nombre. Pero entonces Blade Runner
es tech noir. La catalogación en teoría de géneros más correcta para Blade Runner es un tech noir, más que un cyberpunk como tal. Entonces viene esto. El cine negro dio una influencia totalmente directa al cyberpunk. Y bueno, aparece el cyberpunk como tal también en la década de los 80s, con pues toda la revolución tecnológica, la idea punk, la idea anárquica, el famoso no future, cuando pues los jóvenes de ese tiempo, ya metidos un poco en lo que fueron las primeras redes cibernéticas, la aparición de los hackers, este control obsesivo de la tecnología en la vida humana, pues empiezan a ver que no habría futuro a pesar de los grandes avances tecnológicos. Lo que generaría esta tecnología sería una sociedad extremadamente deshumanizada, y con ello pues todos los problemas sociales como la sobrepoblación, el hacinamiento, la violencia, drogas, pandillas y todo eso. Entonces bueno, llega el cyberpunk, derivado directamente de esta ideología anarcopunk y con la estética y la hechura cinematográfica del cine negro, ¿no? Entonces aquí tenemos que es una influencia directa. ¿Qué es el cyberpunk? Bueno, una sociedad hipertecnológica y decadente. Ahora bien, no fue la única rama que nutrió al cyberpunk, hubieron muchas otras, yo aquí solo estoy poniendo las dos principales. En este caso, otra rama de subgéneros de la ciencia ficción que influenciaron y a su vez se vieron influenciados por el cyberpunk fueron los retrofuturismos. El retrofuturismo clásico aparece entre los 40s y 70s, en donde vemos el ideal de la familia americana, el American Way of Life, el American Dream, con el hombre de familia yendo a trabajar, la mujer una ama de casa sumisa cuidando a los niños, y con todos estos tintes machistas y esta paranoia típica de la Guerra Fría en Estados Unidos. Ese es el retrofuturismo clásico. Después, el retrofuturismo, dentro de teoría de géneros en ciencia ficción, se clasifica como una sociedad futurista avanzada, pero con elementos tecnológicos y científicos del pasado, que en nuestro tiempo, en la realidad, no lograron tal avance. Como por ejemplo, una máquina de vapor capaz de volar, o algo así. Entonces, hubieron máquinas de vapor en la realidad, pero no llegaron a un desarrollo tan fantástico, tan futurista como el que se presenta dentro de las obras retrofuturistas. Ahora, las obras retrofuturistas se clasifican a partir de 3 elementos. El modo de producción, entendido como se entiende dentro de la historia, del esclavismo, feudalismo, socialismo, capitalismo. El modo de producción, o sea, el modo de producción que hay dentro de esta sociedad retrofuturista es lo que la va a determinar dentro de alguno de los subgéneros específicos. El otro es el combustible. ¿Qué combustible usan en esa sociedad retrofuturista? Y el tercero es la materia prima con la que hacen todos los objetos y herramientas que tienen cabida en esta ficticia sociedad retrofuturista. Aquí tenemos 4 principales. El steampunk, que es la tecnología a partir de las máquinas de vapor, que como ven tiene una influencia directa sobre el cyberpunk, pero al mismo tiempo el cyberpunk tiene una influencia sobre el steampunk. El llevar el sufijo punk implica tener esta ideología anárquica y de decadencia ante el desarrollo científico y tecnológico. El steampunk puede no tener esta ideología y por eso ya no entran dentro del cyberpunk como tal, están en su nicho apartado específico. Puede que su sociedad sea decadente e hipertecnológica a partir de las maquinarias de vapor, pero puede ser una sociedad un poco más idealista, ¿no? Más sin tantos problemas como lo presenta el cyberpunk. El atom punk, pues naciendo de la Guerra Fría, la energía a partir de la energía atómica, ¿no? La energía nuclear y todo lo que esto derivó. Que obviamente es un retrofuturismo porque es una tecnología ya del pasado, o que tuvo su auge durante la Guerra Fría, entre los 60 y 70 más o menos, y pues ya puede considerarse retrofuturismo pese a que todavía se usa la energía nuclear. El dieselpunk, que como ven se extiende y puede ser cyberpunk. Un ejemplo de
bueno, dos ejemplos de obras cinematográficas netamente dieselpunk son Mad Max y Waterworld, esa película que muchos critican y otros tantos odian, de ese mundo que ya es todo agua y sumergido y no sé qué, ¿no? Ya hay mutantes mitad humanos, mitad peces o algo así. Bueno, esa película es netamente dieselpunk. ¿Por qué? Porque, bueno, ya la retomaré más adelante, pero su principal combustible es la gasolina, los derivados del petróleo. Ahora bien, Mad Max, por ejemplo, pues obviamente tenemos que son autos, motocicletas, vehículos motorizados que se mueven a partir de un combustible específico que es la gasolina. Muchos de los cyberpunks clásicos, como Akira, por ejemplo, tienen vehículos que se mueven a partir de gasolina. Mad Max, que otorga al cyberpunk cinematográfico mucha de su estética, sobre todo en cuanto a vestuario. Muchos hemos oído hablar de la famosa estética Mad Maxiana, que se deriva precisamente a partir de la segunda película de Mad Max y que es su culminación en la más reciente entrega cinematográfica de hace unos años. Bueno, pueden ser cyberpunk y al mismo tiempo pueden ser retrofuturistas. Bueno, no al mismo tiempo. Algunas obras como Akira, donde todavía la energía que se usa es gasolina, es cyberpunk, no es retrofuturismo. Mientras que Waterworld puede ser un poquito más retrofuturista, incluso Mad Max puede considerarse, digámoslo, entre comillas, más retrofuturista, aunque están en un limbo. Pero bueno, entonces el único retrofuturismo que puede ser cyberpunkesco, que puede cumplir con todas las características del cyberpunk, es el dieselpunk. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en una sociedad donde el principal combustible son los derivados del petróleo. Entonces es algo actual. Y el clockpunk, que es muchas veces confundido también con steampunk porque son engranajes. Aquí son máquinas de vapor, ¿no? Pistones, vapor que mueven pistones como una locomotora. Y aquí es únicamente engranajes, péndulos, pesas, como los famosos reloj cucú, que se mueve a partir de unas pesas y unos péndulos y engranajes. Entonces eso es el clockpunk, es un poquito más medieval, es llevar los eventos y desarrollos de Leonardo da Vinci, por ejemplo, a un punto que nunca existieron. Ese es el clockpunk. Entonces hay una influencia entre los retrofuturismos y el cyberpunk clásico. Ahora, dentro del cyberpunk clásico, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos una separación doble. Tenemos que las líneas alargadas son los géneros temáticos, es decir, el tema del que se está tratando en la obra es lo que lo va a definir en cuanto a su subgénero, y los géneros por estética, que es decir, la apariencia, la parafernalia, los artilugios, la arquitectura, independientemente de cuál sea el tema, lo van a definir dentro de un subgénero específico. Por eso esta catalogación de la que estoy hablando aplica únicamente para obras audiovisuales. Y tal vez algunas literarias sí hay una descripción muy detallada, pero es más fácil verlo visualmente en obras audiovisuales. Ahora bien, el primero de estos que tenemos aquí dentro de los géneros temáticos es el wirepunk. ¿Qué es el wirepunk? Bueno, mundos virtuales, hackers, realidades alternas. El ejemplo más famoso de un wirepunk es Matrix, ¿no? Es una realidad alterna creada en un entorno virtual por máquinas y programas de computadora y todo eso. Entonces, recordemos, todo wirepunk va a ser cyberpunk, pero no todo cyberpunk es wirepunk, ¿sí? Igual pasa con los demás. Otro género que aquí vemos que se sale un poquito es el biopunk, que es la manipulación genética. Dos ejemplos famosos, Gattaca y Jurassic Park. ¿Por qué se sale del cyberpunk? ¿Por qué no está completamente adentro? Bueno, porque estéticamente el cyberpunk requiere ciertos elementos que por una parte heredó del cine negro y por otra parte de la ciencia ficción pura, como son estos elementos tecnológicos de cables, tuberías y esas cosas, que el biopunk puede no tener. Jurassic Park estéticamente no luce para nada como un cyberpunk, y Gattaca tampoco está ambientada en los años 50 futuristas que no existieron. Entonces visualmente el biopunk no concuerda para nada con el cyberpunk, por eso se sale. Pero ¿por qué está la mayor parte dentro? Bueno, porque todas estas obras
critican los problemas que podrían surgir por un excesivo control de la manipulación genética. En este caso, jugar con especies que ya se extinguieron de manera natural o manipular las habilidades humanas creando un nuevo tipo de racismo, ¿no? Entre aquellos que son humanos naturales y aquellos modificados y mejorados genéticamente, como en el caso de la película Gattaca. Por eso el biopunk tiene toda la esencia punk del cyberpunk, pero visualmente nunca se va a parecer. Es raro que se parezca. Ahora, los otros géneros que también son temáticos, porque por algo están dentro de la gran catalogación temática, pero pueden ser exclusivamente estéticos, es decir, por cómo se ven, son estos dos. El nanopunk, que dentro de la literatura se clasifica como las obras cyberpunk que se enfocan en la nanotecnología, ¿no? Sin embargo, en medios audiovisuales realmente pasa de largo el hecho de que sean nanobots o no lo que estén utilizando, no importa. El nanopunk, como yo lo catalogo, al menos mi propuesta, es que si bien hay nanotecnología, digamos que el hecho de que se haya llegado a una tecnología tan limpia, tan pequeña, implica otras cosas. Y para poner esto más claro, va un ejemplo. Para mí el nanopunk es como un producto de Apple, estéticamente fino, limpio, muy pulcro, y el cyberpunk es como un producto de Microsoft, ¿no? Que tienes una caja más grande, más visceralmente expuesta con los cables que puedes ver si abres la caja tantito, mientras que los productos Apple no. Entonces, el cyberpunk expone en algo que se denomina como arquitectura neobrutalista, esto es, los elementos que actualmente son internos, ocultos dentro de una casa, como las tuberías, los cables eléctricos y todas esas cosas que no se ven, están expuestas en la arquitectura neobrutalista. Entonces, en el cyberpunk tenemos estas ciudades llenas de tuberías, de fierros, de cables retorcidos, y que son muy propias del cyberpunk clásico dentro de la animación japonesa, no tanto de la animación gringa o de las obras cinematográficas de imagen real de Estados Unidos, pero sí dentro del anime japonés. Es muy, muy común ver esto. Entonces, el nanopunk ya no presenta esta arquitectura neobrutalista, ya es más fino, ya es más limpio estéticamente hablando, ya no tiene esas tuberías retorcidas y laberínticas que atraviesan ciudades, no, ya tienes a lo mejor una ciudad llena de concreto que se ve muy bonita. Otra vez, Akira es cyberpunk con arquitectura neobrutalista. La más reciente película de Tron, cuando ya están dentro de ese ambiente virtual, es nanopunk estéticamente hablando. ¿Por qué? Porque es limpio, pulcro, todo con todos los elementos internos ocultos como deben ser, ¿no? Que solo se ve la apariencia externa fina y limpia. Ahora, el hecho de que ya tengas la tecnología y el tiempo para ocultar esos elementos internos que no logras ocultar dentro del cyberpunk implica que ya superaste la necesidad de funcionalidad. En el cyberpunk tienes una tubería y unos cables eléctricos, una red de cableado externa. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es que te funcione, no que se vea bien. Una vez que ya satisfaciste la necesidad de que esa tubería llevara o sacara el líquido que ustedes quieran y esos cables llevaran electricidad a donde fuese, una vez que ya está satisfecha esa necesidad, entonces ya puedes darte el lujo de que estéticamente se vea bonito. Entonces el nanopunk en este aspecto es más minimalista y por ende implica un mayor desarrollo de necesidades. Hay más necesidades cubiertas en el nanopunk que en el cyberpunk. Entonces yo por eso pongo este ejemplo. El nanopunk, como ya satisfizo ciertas necesidades, se pudo dar el lujo de que, ok, ya no solo tengo esos cables ahí que me alimentan la red eléctrica que necesito, sino que tengo el tiempo y los recursos para hacer que se vea bonito o que no se vean. Y eso implica también tiempo tanto para las sociedades humanas como para las sociedades artificiales, entiéndase inteligencias artificiales, robots o lo que quieran, para pensar en otros aspectos que van más allá, que estos son los temas filosóficos. Entonces, en una obra nanopunk tenemos que los robots se empiezan a cuestionar a sí mismos sobre su propia identidad, sobre quiénes son, sobre si deberían tener derechos al igual que los humanos.
Entonces, todo nanopunk va a ser cyberpunk, obviamente, pero no todo cyberpunk es nanopunk tan solo por esa estética. Temáticamente hablando, sí hay una diferencia, pero yo no la encuentro tan, pues tan detallada o tan determinante como para clasificarlo en géneros distintos, pero la estética sí y los temas filosóficos que se abordan es lo que yo utilizo personalmente para diferenciar si algo es cyberpunk o nanopunk. Por ejemplo, en ejemplos de anime, Akira otra vez porque es el referente máximo del cyberpunk, sería el cyberpunk clásico y Ergo Proxy, por ejemplo, sería un referente del nanopunk porque estéticamente es más limpio y los temas que aborda son filosóficamente más profundos. Ahora, retomando este aspecto de la estética, surge el scrappunk. El scrappunk es una propuesta mía personal, aquí de yo, la persona que estoy hablando. No, nadie más lo ha tomado y definido como género. Tecnología creada a partir de desechos. Hubo un movimiento artístico llamado chatarrismo o movimiento polimatérico, que son los típicos artistas plásticos que hacen obras a partir de desechos, de fierro, de cosas que reciclan. Entonces, en una sociedad posapocalíptica en la que ya no tienes ni los medios de producción que tienes de los retrofuturismos, ni las energías, ni los recursos, ni los combustibles, sino lo único que te queda son los desechos de lo que anteriormente fue a una sociedad muy avanzada, pues entonces los únicos recursos y materias que tienes para reconstruir tu mundo será basura. Entonces el scrappunk apela a scrap es desecho en inglés, apela a sociedades cyberpunk que llegaron a un punto tal de decadencia que lo único que les quedó fue la basura y los desechos de la sociedad anterior. Por ejemplo, en la película 9, que mezcla fantasía pero sirve para tomarla como ejemplo, los propios productores y directores la denominaron como el género Stitchpunk. ¿Por qué? Porque sí, tiene este elemento decadente y los personajes principales están hechos de trapo. Stitch es puntada, que tiene que ver con surcir, coser. Entonces, pues es la materia prima es la tela. Pero retomando eso, hay algunas máquinas dentro de esta película que se reconstruyen a sí mismas a partir de los desechos que encuentran, de huesos, de fierro y todo eso. Entonces, a partir de ese aspecto y del movimiento artístico, del chatarrismo, yo retomo esos elementos para validar la existencia del scrappunk, que es pues un cyberpunk en el que ya no queda otra cosa más que basura. Un ejemplo literario muy en la línea de es y no es sería Ready Player One. Ready Player One de Ernest Klein o Klein, en el que las ciudades son rascacielos de casas rodantes encimados unos con otros, porque ya no hay más para construir más que tu casa rodante vieja y que la pilas de arriba de otra y haces como rascacielos, pero entonces estás reutilizando, reciclando un elemento cuyo fin original no era el servir como tal, como un eslabón más de un edificio de viviendas, pero se está utilizando así. Entonces, digamos que podría ser un ejemplo literario. Entonces, el scrapbook es pues la tecnología a partir de los desechos, pero que mantiene toda esta ideología anárquica y decadente, generalmente posapocalíptica, porque se requiere de un apocalipsis muy grande para que una sociedad llegue a ese punto. Y generalmente el tema son los mismos que el cyberpunk, únicamente la estética. Si es tu materia prima, la basura, los desechos, es scrapbook, así de simple. Y dependiendo de qué tipo de desechos podemos hacer subclasificaciones, si quieren desechos orgánicos, inorgánicos, y de aquí deriva el Stitchpunk como un derivado específico de un desecho específico, ¿no? Que es la tela. Y después el post-cyberpunk, que está completamente fuera porque dentro de la literatura es como la nueva ola del cyberpunk, pero dentro de los medios audiovisuales me parece que no tiene existencia. ¿Por qué? Porque presenta una nueva visión a partir de un pasado cyberpunk. ¿Esto qué quiere decir? Que los que hacen post-cyberpunk
toman ese pasado decadente, anárquico de la sociedad de Cyberpunk, pero ya tratan de ver más allá. Es decir, ya jodimos a la sociedad con esa hipertecnología y deshumanización. Ok, ya estamos mal, vamos a ver cómo recomponemos el camino. Esa es la nueva forma de ver el post-cyberpunk, ¿no? Por eso es post-cyberpunk, porque después de que ya vivimos una sociedad cyberpunk, a ver, vamos a tratar de mejorar. Ya no hay que ver solo lo malo, como originalmente fue la ideología que le dio origen al género. Pero si ya no estamos viendo ese género, si ya no estamos viendo lo malo, si ya no tenemos esa ideología anárquica y decadente, entonces ya no tiene por qué llevar el sufijo punk y por ende el prefijo estaría de más. En mi propia entrada de post-cyberpunk digo que tal vez el género, bueno, o el nombre más correcto sería no cyberpunk. No cyberpunk. ¿Por qué? Porque ya no es cyberpunk, a pesar de que lo que le da origen a esa obra fue un pasado cyberpunk. Ejemplos no tengo. Realmente no creo que exista o que pueda existir como tal una obra audiovisual post-cyberpunk, porque ya sería otra cosa. Ya se le podría catalogar más fácil dentro de otro género que dentro de un derivado del cyberpunk como tal. Así que bueno, la mayoría de estos géneros también pertenecen a la ciencia ficción social. Si no se quieren meter en problemas, es ciencia ficción social, y si no se quieren meter en problemas ni siquiera de los simples, es ciencia ficción. Todo es ciencia ficción. Pero bueno, este es una pequeña descripción que duró más de lo que yo me imaginaba, y ya iré haciendo más videos sobre estos temas de teoría de géneros a partir de lo que yo propongo en muchas de las ocasiones. Pero bueno, aquí está este videito. Espero les haya gustado, les haya parecido entretenido, les haya servido de algo. Y ya nos veremos en un siguiente video hablando sobre ciencia ficción. Hasta luego.